Bien, entonces ya avanzamos del capítulo 1 al quinto, nos estuvimos bastante en el capítulo quinto, y la clase de hoy, que es un poco más corta que las anteriores, está dedicada a que avancemos en algunos de los capítulos, no se puede ver todo con detalle, pero que avancemos en algunos de los capítulos del 6 en adelante. Más que nada me interesa, ¿saben qué? Darles puntas, claves de lectura, líneas, vectores que seguir para luego ustedes estudiar la obra completa para el final, ¿sí? Entonces vamos avanzando por lugares conceptuales que hay que ver, analizar, estudiar un poco más para darle sentido a todo el texto. Bien, entonces, capítulo 6. El capítulo 6, sí, ¿alguien tenía un comentario? No, que se te había ido el audio. Puede O ser, yo no. sí, no, me avisan por favor, porque me parece que algo pasa con el audio de esta computadora hoy, ¿sí? Así que, please, háganme señas o me avisan por chat. Bien, entonces, si vamos al capítulo 6, van a ver que se titula del poder paternal. Recuerdan que habíamos hablado de que el primer tratado de este libro, que se compone de 2 tratados, se dedicaba por completo a refutar Patriarca de Filme, a refutar la idea de que el poder político y la legitimidad del poder político viene por vía de herencia de la donación, por supuesto, poder político de Dios a Adán. Y la idea de que por vía paterna a la primogenitura le va cayendo este poder político y que la legitimidad está en esa continuación, desde esa línea de padre a hijo, padre a hijo. Bien, entonces, en este capítulo, Locke diferencia de nuevo, pero más concisamente y con argumentos más políticos, más en la línea del segundo tratado, el poder paternal del poder político, y explica por qué son diferentes. Entonces despliega una serie de argumentos que están dedicados, cada argumento tiene un conjunto de paragrafitos. Entonces, en el primer parágrafo hace algo muy interesante, que es decir, ojo, encima está mal hablar de paternal, porque en realidad tendríamos que hablar de parental, y para incluir madre y padre. Si lo leyeron les habrá llamado la atención, como él dice, bueno, no, en la familia, hombre y mujer, madre y padre tienen el mismo, ¿no? La misma autoridad. Luego queda, más adelante del texto, el padre tiene poder sobre wife, children and servants. Así que, pero fíjense qué pillo, entre comillas, porque usa esto de que madre y padre tendrían el mismo poder solamente para decir que del poder parental no se puede derivar el poder de uno solo, la monarquía. No se puede derivar una forma de gobierno porque habría 2 cabezas. O sea, ¿cómo usa esta supuesta igualdad de padre y madre en rigor para decir que si hay 2, entonces de acá no se puede derivar la legitimidad del poder de uno solo? Sí. ¿Se me escuchaba o se me cortaba también? Porque escucho a alguien que tiene el micrófono abierto. Karen, ¿puede ser que tengas el micrófono abierto? Ah, bien. Entonces esto, a mí me llamó siempre la atención eso, cómo hace todo ese argumento de decir, no, nunca puede ser paternal solo, porque está la madre, y luego... ¿hay otro micrófono abierto o me pareció a mí? Bueno, Lucila, ¿puede ser que tengas el micrófono abierto? Bien. ¿Cómo usa ese argumento en realidad para agregar otra razón por la que no puede derivarse el poder político del poder paternal, parental? Bien, luego, y esto sí es más interesante a nivel del núcleo del texto, el núcleo argumentativo del texto, y las razones que da para mostrar por qué ese poder que tienen los padres y madres sobre los hijos es diferente del poder político. Y acá hay cosas, es una parte del texto que hay que leer con cuidado y memorizar estas hilaciones que hace entre entendimiento, que es en realidad entendimiento de la ley, y libertad. Y cómo los hijos están bajo el poder, en realidad que es un cuidado, es una obligación paternal, hasta que pueden desarrollar el entendimiento suficiente de la ley como para poder ejercer su libertad.
recuerden que la definición de libertad natural ya estaba atada a ser libre de hacer las cosas que necesite para beneficio de mi vida dentro de los límites de la ley natural. Y así es como entonces entendimiento y voluntad y libertad y ley quedan reunidos en este conjunto, que en el fondo es la libertad lockeana. Entonces acá pueden sumar definiciones de libertad, déjenme buscar la línea exacta, por ejemplo tenemos en 57 una definición de libertad que sumen a las definiciones de libertad natural y que podemos comparar también con la de libertad en el estado de la libertad civil. O sea, las definiciones que nos había dado en los capítulos precedentes. Bien, entonces, acá hay varias cuestiones interesantes para analizar que hacen a la definición lockeana de ese poder parental y a la diferencia con el poder político. Y hay una de ellas, por ejemplo, que se asemeja a algo que hablamos la vez pasada, que es el consentimiento tácito que damos cuando vivimos en un estado y nos beneficiamos de eso. Por ejemplo, se decía a los padres, pongan que los padres consienten al poder político en el que está, y luego deciden darle herencia a sus hijos en el marco de un Estado ya constituido, una sociedad civil ya constituida, aceptar la herencia. Si esos hijos aceptan la herencia, eso los obliga a ese sistema político, y es una especie de consentimiento. Entonces, acá, ¿cuál es lo que hay que prestar atención? Que lo que media la obligación política y la obediencia política del hijo es el consentimiento que da de aceptar la herencia. Sino la herencia misma, no esta línea de herencia paternal, sino que al aceptar eso que le da el padre, los bienes del padre, en un sistema jurídico determinado, que pone condiciones a esa aceptación, lo que hace es aceptar el sistema jurídico. Entonces, prestar atención a el papel del consentimiento como ese gozne que con ese consentimiento se genera ese orden normativo legítimo, y legítimo en sentido lockeano porque hay una relación de obligación política, obediencia política, que es mucho más que la mera imposición arbitraria. Y también otro lugarcito importante, otra cosa interesante de este capítulo es cómo el poder parental no es dominio arbitrario absoluto. O sea que incluso si fuera a derivarse, no podría derivarse jamás el poder político que buscaba justificar Filmer a partir del poder familiar. Porque nunca es un dominio absoluto sobre la vida y la muerte de los hijos. Y fíjense también que acá en estos pasajes también se vuelve a insistir sobre que la vida de los hijos no es de los padres, sino de Dios, y lo que hacen los padres es proteger, cuidar, hasta que el niño cumpla 21 años, en el caso del texto o 18, y puedan con el entendimiento de la ley poder guiar su propia libertad. Después hay argumentos del tipo, el honor que uno le ve a sus padres después no es lo mismo que obediencia, pero bueno, fíjense que le dedica bastante argumentación refinada a refutar el origen, el supuesto origen parental del poder político. Sí, David. Sí, a mí me daba curiosidad, digamos, en el contexto histórico, cómo se veían a los niños, a los chicos, si se los veía justamente como muy, como una extensión de los padres, ya como persona como tal o como no. Nada, en cuestión contextual, para ver si Locke ahí está haciendo algo distinto o si simplemente está justificando lo que, nada, es normal Sí, no en la sé. época. La verdad, habría que estudiar tanto para saber eso. Igualmente te digo algo, es muy difícil decir que en un contexto se pensaba algo, que el 100% de las personas va a pensar algo y Locke algo distinto, es raro lo que estás preguntando. Pero en la génesis de un pensamiento protoliberal se ve a los hijos acá claramente como individuos, y Locke, más que inventar estos, estaba muy probablemente apelando a un acervo de ideas y principios compartidos que ya estaban pululando por ahí. O sea, son proyectos de individuos
con capacidad de entender la ley, y etcétera, etcétera. Claro, a eso Igual- iba, a Igual, eso iba la pregunta. igual Sí, sí. están hablando de los niños que nacen en una familia. Claro, no, después dice, si hay huérfanos, eso siempre hay alguien que está, y si no, Tutelado. no se murieron todos, no tiene tío, no tiene tutores, no nombraron tutores legales, la ley se hace cargo, el Estado se hace cargo. Porque el punto es, cuando todavía no hay entendimiento, esto lo habrán visto en el texto, cuando todavía no hay entendimiento de la ley, o cuando no hay entendimiento de la ley, hay que guiar la libertad. Entonces, la idea de que el entendimiento guía la libertad en la medida en que es entendimiento de la ley. Porque la ley es esto, la ley o el derecho, ¿no? El derecho entendido como conjunto de leyes lo que hace es precisamente ser tutor de la libertad, la va conduciendo, ¿sí? Bien, entonces todo esto y un montón de argumentos que ustedes pueden ver metiditos por ahí, para decir que el poder paternal no es lo mismo que el poder político, que está más o menos a la mitad del 71. A eso va, para eso está este este capítulo del poder paternal. Entonces, no es poder político, y en el 73 aparece esto que les mencionaba antes de el consentimiento, lo voluntario de la aceptación de la obligación política. Para Locke, en el fondo para toda la tradición posterior a esto, que podemos llamar con un nombre, para decirlo de una manera liberal, el origen de la obediencia política que yo le debo al Estado siempre tiene que estar mediado por el consentimiento. O sea, la obligación política es voluntaria, y si no, es ilegítima. Entonces el tema está en mostrar cuándo hay esto, cuando ocurre este consentimiento, cuándo hay posibilidad de darlo o no darlo a ese consentimiento. Y cuando ese consentimiento no está, desaparece la obligación política, y hay mera imposición, mera arbitrariedad. Sí, Gabriela. Perdón, y como dice ahí también en el tercer lugar, los locos, que también quedan exceptuados, ¿no? Claro, tienen que ser tutelados. Entonces esto, ¿no? Cuando no hay entendimiento de la ley, que en eso consiste la razón en el fondo, porque es el acceso a la ley, a la ley natural, es eso. Entonces también hacer esa nota mental de el modo en que Locke confía en esta continuidad entre el uso de la libertad, o sea, la práctica, ¿no? Mi razón práctica y mi comprensión de las normas. Y recuerden, asimismo, que para Locke es más fácil comprender el derecho natural incluso que las normativas positivas de donde vos vivís, de tu municipio, de tu ciudad. Quiere decir que en el fondo no es tan demandante, esto quería apuntar, ¿no? Este entendimiento tampoco es que te pide que comprendas, la teoría de cuerdas, sino que con que entiendas básicamente lo que necesitas para tu beneficio, o sea, es poco lo que se pide para ejercer la libertad. Sí, Gabriela. No, lo que yo quería preguntar, cuando hice ese comentario de los locos, es porque en realidad él estaría avalando que pierden, al tener una tutela, se pierde toda personalidad jurídica, o no pierde la personalidad. Sí. Sí, claro, la personalidad jurídica en tanto persona que consiente. La quedás bajo el paraguas del Estado, como los niños quedan bajo el paraguas del Estado como todavía no tienen entendimiento para dar consentimiento, pero en el caso de los niños es temporario, hasta que cumplís 18. En el caso de, como dicen los idiotas, las personas quedan bajo la tutela del Estado, pero fíjate que siempre bajo ese paraguas normativo, ¿no? De todos modos, como les decía, esto, no es demasiado demandante este entendimiento, y siempre es entendimiento de la ley lo que se pone en juego acá. Lo importante es que haya discernimiento de la ley. Esta relación entre entendimiento de la ley y libertad también hace al concepto de imputabilidad, ¿sí? Obviamente si yo no entiendo las normas, no me pueden imputar por romperlas, ¿sí? Así que, por supuesto, si alguien no comprende la norma,
esté en el estado de naturaleza o no, si está en el estado de naturaleza, pongamos, rompe las normas, pero no comprende el derecho natural, no lo podemos castigar. Es otra la relación que tenemos ahí. Si no hay uso de la libertad, entonces no puede haber castigo. Por eso es tan grave violar la ley natural, ¿sí? Porque lo haces a sabiendas, conoces la ley, tenés entendimiento y aún así vas en contra de eso. Bien, entonces en el 73 está esta cuestión que les decía de cómo los hijos continúan la obligación política que han adquirido los padres, y es esto, aceptar estos beneficios, aceptar estas normas y estos condicionamientos jurídicos que vienen con la herencia, hace que esa persona ingrese como un ciudadano, diríamos nosotros, como un miembro de la sociedad civil que da consentimiento y de manera voluntaria. ¿Sí? En Hobbes llegaron a ver o recuerdan, pero esto para el final es importante, así que estudienlo, cómo tematiza él esta diferencia, la soberanía por institución, la soberanía por adquisición, y cómo los dos sí están mediados por un consentimiento voluntario. En el caso del pacto por institución, es un consentimiento explícito que dice, sí, yo bajo mis armas y autorizo a esta persona a que sea mi representante, y eso lo hacen todos los individuos con todos los individuos. Pero generalmente no es así. Sin embargo, cuando estoy bajo un poder absoluto, un poder soberano, que decide sobre la vida y la muerte, yo decido por mi vida no violar la ley, y eso lo hace a mi consentimiento, un consentimiento voluntario. Entonces siempre está ese consentimiento voluntario. El problema, de nuevo, es cuando no se puede demostrar, o cuando yo puedo, al revés, pensemos, cuando un súbdito, un ciudadano, un miembro de la sociedad civil, puede demostrar que no dio consentimiento, y que no puede dar consentimiento, que es imposible que dé consentimiento. Y en el caso de Locke es cuando se atenta contra la propiedad, porque el fin del gobierno, y el límite del gobierno, es la protección de la propiedad privada. Bien. Entonces, del 6 pasamos al capítulo sobre la sociedad política o sociedad civil, quiere decir el Estado, cuando ya estamos en el Estado. Y él distingue entre tipos de sociedad, y acá es cuando les decía, ojo, que después habla del padre, o sea, del jefe de la familia, como si estuviera por sobre la esposa. Tampoco están igual la relación, o sea, son iguales en cuanto a sus hijos, pero la mujer siempre está bajo el poder político del padre, el poder político, el poder tutelar del marido. Entonces, esto también es bastante típico en la tradición del contrato social, en la modernidad filosófica, de distinguir qué tipo de sociedad es la sociedad política por contraposición a otros tipos posibles de sociedad que existen. Y en el caso de también en el estado de naturaleza y en el estado civil. Entonces tenemos la sociedad conyugal. Estamos en el capítulo 7 ya, ¿sí? La sociedad conyugal y la sociedad la sociedad que se hace entre sirviente y amo. Bien, entonces el punto siempre es que lo que las diferencias son los fines, el tipo de lazo y los límites de cada uno. Fíjense también que siempre hay un origen voluntario en estas sociedades, incluso en la conyugal, que Locke trata de hacer, no sé si lo leyeron, trata de hacer esa explicación pseudonaturalista de por qué en el caso de la especie humana duran más las parejas, por la vulnerabilidad, bueno, pero el punto es, bueno, hoy diríamos evolutivamente fue así, pero lo que él resalta es, no importa todo esto, lo importante es resaltar siempre el origen en el consentimiento, ¿sí? Que esta mediación, porque es una sociedad que se da por contrato, la conyugal. Bien. Luego tenemos la relación entre servant y master, entre sirviente y amo, que es diferente de la relación entre amo y esclavo, porque el sirviente recibe un sueldo y esa relación sí está mediada por el consentimiento. Recuerden que la esclavitud no, porque no puedo hacer un pacto de esclavitud. Bien. Entonces, en este contexto, que estamos hablando de los fines para los que se crea la sociedad civil, y afirma el objetivo principal de la sociedad civil es la preservación de la propiedad. Y en el 87 hay algo que sucede que es interesante, que Locke subsume en propiedad, en el párrafo 87 del capítulo 7.
Dice, para preservar su propiedad quiere decir su vida, su libertad y sus posesiones. Vida, libertad y posesiones quedan bajo la rúbrica de propiedad. Entonces, en el fondo, todas las personas serían propietarias, salvo los esclavos, que ni siquiera pueden disponer de su propia persona. Bien. Y aquí ya empezamos a vislumbrar cuáles son los defectos del estado de naturaleza, aquellos defectos que no son tan graves como en el caso jovesiano, en el que el estado de naturaleza es un estado de guerra a los 2 segundos y rápidamente hay que salir. Recuerden que en el caso de Locke ya hasta nos preguntamos, bueno, pero si acá no hay disputas ni siquiera sobre la propiedad, en términos racionales, no hay razones por las que surjan esas disputas, ¿para qué habría que salir? Si incluso estando en el Estado corremos el peligro de que se convierta en un poder absoluto y arbitrario, que para Locke es peor eso que el estado de naturaleza. Bien, entonces acá, aunque luego, falta poquito, va a decir cuáles son las razones por las que salimos, o sea, los defectos del estado de naturaleza, en el parágrafo 87, y a partir de ahí aparece la idea de la comunidad política, la sociedad política, la sociedad civil como umpire, como referee, imparcial de los conflictos. Entonces, cuando aparece un conflicto entre particulares, ya no serán más jueces en su propio caso, sino que ese rol lo pasa a cumplir la comunidad política. Y allí donde está un umpire, estas características, instituido por una comunidad política, estamos hablando ya de Estado y no hay estado de naturaleza. Y donde no está ese juez terreno sobre la tierra a acudir para resolver nuestras disputas, estamos en estado de naturaleza. Y esa, de vuelta, ya sabíamos que era la definición de estado de naturaleza, que era no hay un juez imparcial en la tierra al que apelar para resolver estos conflictos. O sea, no necesariamente un estado de guerra, sino de vuelta donde no está esta persona. Bien. En el 89, entonces aparecen de vuelta vislumbradas algunas de las razones del exeundum. Recuerden que yo uso exeundum como la proposición por la cual hay que salir del estado de naturaleza. ¿Y qué hacemos en ese acto de dar el consentimiento para la institución? Entonces, tengan en mente siempre el pacto jovesiano como para hacer la contraposición y ir comparando. Acá lo que hacemos es, autorizamos a la sociedad, que es una, pero en el fondo esto también constituye esa sociedad, este pacto. O sea, erigimos la comunidad política también al autorizarla y la unimos, constituimos ese cuerpo político único, al mismo tiempo que autorizamos a esa sociedad, al poder legislativo de esa sociedad, a hacer las leyes para el bien público de esa sociedad, unir, recuerden la definición de poder político al inicio del texto, unir los castigos asociados con la violación de esas leyes, para la preservación de la propiedad. Y este acto, esta autorización, que es el pacto, es lo que nos hace salir del estado de naturaleza y nos pone en la sociedad política. Que en el fondo, de nuevo, en el caso de Locke, muchas veces esto se puede reducir al mero hecho de que cada individuo genera esa obligación política con la comunidad. Entonces, en ese acto pasan muchas cosas. Primero se genera la comunidad, pero ¿cómo se genera? Se genera por la generación del lazo de obligación política y de obediencia política a la autoridad legislativa que va a fijar esas normas. Y obediencia al umpire, que va a ser la única persona, porque es la comunidad que puede juzgar imparcialmente. Y esta es la razón que viene en el pasaje que sigue, que es el párrafo 90, por la cual la monarquía absoluta no es siquiera una sociedad civil, porque no es la comunidad la que está encargada de la legislación y la ejecución de las leyes, sino una sola persona. Por lo tanto, es como si estuviéramos todavía en estado de naturaleza, porque como no es la comunidad y no está mediado por la generación de esa unidad del cuerpo político, sino que es una persona sola, la arbitrariedad persiste.
va a ser siempre juez en su propia causa. No tenemos un tercero imparcial. Bien. Entonces, en el capítulo 7 tenemos cómo comienzan las sociedades políticas. Vayan al el parágrafo 95 y de nuevo está la centralidad de la noción de consentimiento. Hagamos este mínimo repaso. Teníamos, si vamos para atrás en el texto, tenemos en el capítulo 5 que la idea es hacer una teoría de la propiedad en la cual pueda haber propiedad privada sin que sea necesario el consentimiento de todos los poseedores en común originarios para una adquisición. Luego aparecía esa especie de acuerdo tácito por el valor del dinero, y acá sí el consentimiento explícito, expreso para la constitución de la sociedad política. Que luego, recuerden, como no todas las personas están en el momento de la institución del poder político, de la sociedad política, ese consentimiento existe porque las personas nos beneficiamos de ese sistema jurídico. Y eso es consentimiento tácito, pero a los efectos de la obediencia política es igual, es lo mismo, tiene el mismo efecto. Bien, entonces, tenemos el origen en el 95 estamos, ¿sí? El origen de la sociedad política solamente por medio del consentimiento. Porque otra razón que esto también está en Hobbes, así que ya lo tienen internalizado, ¿por qué solo el consentimiento puede dar origen a una sociedad política, a una autoridad política legítima? Porque no hay superior natural. No, entonces buscamos una fuente que origine, de la que brote la autoridad política, y la única que encuentra es el consentimiento, porque la única que hay es la convención. Esto está repetido luego también en el contrato social de Rousseau. Si lo están viendo ahora, o lo han visto, recuerden esto también, como él dice, la autoridad política debe necesariamente provenir de la convención, también porque no hay superior natural. Entonces, cuando le sacás todos esos posibles fundamentos, y tampoco derivan directamente la autoridad de Dios, por eso la primera parte del tratado es para refutar esa idea del origen de la autoridad política, y dado que no puede ser arbitrario, entonces solamente nos queda generarlo por el consentimiento. Yo siempre insisto con que esto es una especie de, lo que decía la vez pasada, magia moral. Esa chispita que prende la autoridad política, en el fondo no es más que toda la confianza que se pone en la capacidad normativa de la voluntad humana individual, el acto individual de consentimiento en el origen de la obligación política. En esto entonces, Hobbes, Locke y Rousseau piensan igual. Y esto los hace autores como paradigmáticos de la tradición del contrato social. ¿Sí? Por eso el contrato es el origen del Estado. Y por eso yo en la primera clase les decía que en el fondo lo que hacen estos autores con sus teorías del contrato es afirmar que el impacto lo que hace es constituir la agencia política, constituir la unidad del Estado, más que lo que hacen, esto es por fuera de la materia, más que lo que hacen las teorías del contrato del siglo XX, anglo, la segunda mitad del siglo XX, que es elegir instituciones y fijar principios de justicia. Entonces acá lo que tenemos es teorías del contrato social, por las cuales el contrato social convierte a individuos prepolíticos en animales políticos, en seres políticos. Y constituye entonces el cuerpo político, el Estado, la comunidad política, y al hacer eso, por supuesto que también legitima quién tiene agencia política y quién no tiene agencia política, quién queda adentro y quién queda fuera, no del Estado, sino del demos, en el sentido de la autoridad política, quién queda desautorizado y quién queda autorizado, porque luego bajo la norma jurídica quedan todas las personas que viven ahí. Esto pensando en las mujeres, los campesinos, los que no son propietarios, ¿sí? Entonces, nuevamente, el capítulo 8, la centralidad del consentimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora viene a responder
¿qué hacemos en este acto de consentimiento, en el momento del pacto? O sea, ¿se acuerdan de esa pregunta que les había hecho al principio? Que se anoten, ¿quiénes pactan qué con quiénes? Entonces acá ahora viene el qué es lo que haces cuando pactas. Y dice Locke, estoy en el 95, nos quitamos la libertad natural y nos ponemos bajo los lazos de la sociedad civil. Y esto lo hacemos con un acuerdo, consentimiento que es un acuerdo con otros hombres de unirnos, de juntarnos primero y unirnos en una comunidad. Entonces, de nuevo, esto que no está en Hobbes hay que remarcarlo. ¿Qué es lo que no está en Hobbes? Que nos unimos en una comunidad. En Hobbes siempre el pacto es individuos, o sea, es multilateral porque son todos los individuos con todos los individuos, pero no es para constituir una comunidad política, no es para formar un pueblo que luego elige autoridades, o sea, no es para formar la voluntad general que instituye, sino para deponer el derecho natural, dejar las armas, el derecho natural a todas las cosas, recuerden que no es que alienamos el derecho a defender nuestra propia vida, y luego autorizamos a un representante. Pero no formamos la comunidad política como la conformamos en el caso lockeano. Entonces, nos juntamos y nos unimos en una comunidad para vivir pacíficamente y cómodamente unos con otros, y asegurar el goce de las propiedades, y una mayor seguridad frente a los que no son miembros de esa comunidad. Entonces, bien, lo que queda por ver, de nuevo, es por qué haríamos esto si no era tan terrible vivir en ese estado de naturaleza, ¿sí? No, Sí. Lorena, yo no entiendo ese salto, porque en Hobbes entiendo que como estábamos en un estado permanente de guerra, porque la paz era tan vulnerable, ya estábamos a la defensiva, entiendo ese salto que propone. Pero en Locke me cuesta entenderlo, porque inclusive, ¿te acordás que en la clase Lo que anterior... pasa es que él dice exactamente por qué hay que hacerlo. Vamos a Pero ver. es por ese imparcial, ese tercero imparcial, Claro. porque si hay... ese es el Entonces, saltito. como todavía no nos dijo, ¿qué problemas nos genera la inexistencia del tercero imparcial en la Tierra? Ahí tenemos que ir al capítulo 9, por eso estaba pasando las hojas, para responder esto. Vayan al capítulo, claro. Y tenemos las 3 razones por las que tenemos que salir del estado de naturaleza y juntarnos, instituir la comunidad política, pero sobre todo tener este juez imparcial sobre la Tierra. Y, no menos importante, un poder legislativo que promulgue públicamente las leyes que tienen que cuidar la propiedad con sus respectivos castigos. Entonces, bien, sabemos que el objetivo siempre tiene que ser preservar la propiedad. Esto, dicho sea de paso, es lo que nos va a dar un poder legislativo bastante chiquitito, porque lo que tiene que hacer es legislar sobre este tema y sobre el resto dejar que la gente haga. Sí, el Ejecutivo puede tener mucho más peso porque tiene que velar por el cumplimiento de estas leyes y ejecutarlas cuando se las viola. Entonces, en el 124, que es el segundo párrafo del capítulo 9, empiezan las razones del ex segundo. Una está en el 124, o la otra en el 125, la otra en el 126. Entonces, ya saben, vamos a la primera. Entonces, todo este capítulo también viene es el capítulo que habla sobre los fines de la sociedad política. Entonces acá vamos a encontrar que refuerza que el fin de la sociedad política es preservar la propiedad. Entonces lo que hay que pensar, la propiedad pensándola ahora, como ya tenemos ese dato, que incluye tu vida, tu state, tus posesiones, y tu libertad. Entonces, los defectos del estado de naturaleza tienen que verse relacionados con inconvenientes para preservar la propiedad. Sí, de nuevo, acá al igual que en Hobbes, no salís del estado de naturaleza porque sea
para convertirte en mejor persona o porque sea inmoral, sino que hay inconvenientes que se asocian en el fondo a este tipo de racionalidad teleológica o de medios afines, que es proteger tu propiedad. O sea, que tiene que haber una conveniencia que apele a tu cálculo de costo-beneficio. Más allá de que la teoría lockeana tiene una normatividad natural pesadísima que en Hobbes no hay. Pero lo que sostengo es que en el fondo, acá sí, el momento de darte las razones por las que consentir al origen de la autoridad política, reunirte con los demás, ahí sí se tiene que poner loco un poquitito a apelarte a tu conveniencia personal. Recuerden además que acá se está instituyendo una comunidad, y recuerden que en el capítulo 5 teníamos toda esta sociabilidad que estaba montada en el fondo por sobre el intercambio comercial, y que la relación de las personas con las normas era individual. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada persona, con solo su entendimiento, examinaba las leyes naturales y sabía qué era lo que tenía que hacer. Quiere decir que no necesitaba la mediación de la comunidad para el establecimiento de la norma. Primero viene el individuo y sus normas, las leyes naturales, y luego viene la sociabilidad. Ahora tengo que cambiar también un poco mi manera de pensar, también como ocurre en el universo hobbesiano, pero sin cambiar absolutamente mi racionalidad, como ocurre en el caso rusoniano. Entonces, Locke nos tiene que dar razones que convenzan a esos individuos que venían tranquilitos en el estado de naturaleza y que tenían ese acceso casi inmediato a la ley natural. Ahora, para tener un acceso a la ley hay que erigir una comunidad que establezca las normas. Es más complejo. Bien, entonces, todos esos son inconvenientes que tendrían que apelar a que en el estado de naturaleza no se puede proteger tan bien la propiedad, quiere decir la vida, la libertad y las posesiones, como en esta comunidad. Primero, entonces, las razones que dan. Primero, en el 124, ¿de qué carecemos allí? De una ley establecida, promulgada y conocida por todos. O sea, si bien todos tenemos el acceso con nuestro entendimiento sano, si quieren, a esa ley natural, acá, en el estado de naturaleza, lo que no tenemos es esa misma ley, pero escrita, promulgada y fijada. Acá en el fondo parece que es una cuestión de definición, ¿sí? Como diciendo, bueno, por definición, ¿no? El estado de naturaleza, ¿de qué carece? De una ley promulgada, de ley positiva. Entonces, acá lo que tendríamos que esperar es que nos diga cuál es el beneficio de la ley positiva, porque no es una buena respuesta. ¿Por qué hay que salir del estado de naturaleza? Porque no hay ley positiva. Y sí, ya sabemos, para decirme el beneficio de la ley positiva, porque es analítica la relación entre ausencia de ley positiva y estado de naturaleza. Entonces, dice Locke, porque a pesar de que la ley de naturaleza, el derecho natural, es simple y muy inteligible para todas las criaturas racionales, sin embargo, los hombres se ven, tienen bias, no me sale bien en castellano las palabras, tienen, siempre van a ser parciales a su propio interés. Y entonces tenemos que pueden ser parciales, verse tentados a defender su propio interés mucho más allá de lo que sea correcto, y también pueden ser, y esto es lo que aplica a los pueblos no europeos, por ejemplo, lo que venía tirando en el capítulo 5, también como ignorantes de la ley natural por falta de estudio en la ley natural. Y por eso esto los hace que no sean aptos para permitir que la ley natural sea lo que los restringe, lo que los obliga a actuar, lo que los vincula, en la aplicación a sus casos particulares. Entonces lo primero que aparece es la parcialidad hacia sí mismo en los casos particulares. En los casos de conflicto en los que vos estés involucrada, vas a tener una tendencia a beneficiarte a vos, más allá de lo que sea justo, correcto y por ley natural. O gente vaga que no quiere detenerse a pensar qué es la ley natural. Entonces, el primer inconveniente de que no haya ley natural, ley positiva establecida y promulgada y que todo el mundo pueda acceder, es esta posibilidad de
la interpretación de la ley natural, llevarla para tu propio caso. Y de nuevo, acá podemos preguntarle otra cosa, pero vos no habías dicho que era más fácil de entender la ley natural que las leyes positivas. Y en el caso de las leyes positivas no puede volver a ocurrir que la interpretación y eso, y de hecho ocurre, ¿no? Por eso están los jueces, de hecho, porque no sabemos siempre inmediatamente de qué lado está. Bien. Nada, son estos lugarcitos donde queda. Pero entonces lo primero que faltaba era la ley positiva. Y lo que hace el legislativo, parece, es, al dar la ley, subsanar los problemas que trae la individualidad y el hecho de que no había una comunidad, en el sentido de comunidad política, ¿no? Esta unidad, este lazo establecido por otros medios que no sean los meramente comerciales. En el segundo lugar, en la 125, lo que falta en el estado de naturaleza es un juez conocido e imparcial en la tierra, o sea, no Dios, un juez, una persona de carne y hueso, que no tenga prima facie, que no se tire antes del caso para un lado o para el otro, que tenga la autoridad de sí mismo para determinar cada caso de acuerdo con la ley. Y de vuelta, acá podemos decir, sí, acabas de dar una definición analítica, entonces convenceme de por qué es preferible tener un juez en vez de que cada uno sea juez en su propio caso, su propia causa. Y de vuelta es que como somos parciales respecto de nosotras mismas, de nosotros mismos, se meten acá también las pasiones, el deseo de venganza, y nos podemos ir mucho más allá incluso en el castigo, y perder la idea de la proporcionalidad del castigo. Al revés, también lo podés pensar como la parcialidad por alguien que vos querés que viole la ley natural, no lo vas a castigar. Entonces, lo que no tenés vos como individuo es la parcialidad necesaria. En cambio, un tercero la tendría. Y lo que falta es ese tercero, que todos estemos de acuerdo con que sea ese tercero, y que tenga la autoridad para ser ese tercero. Entonces, para hacer esa elección se necesita la comunidad política. Entonces, la comunidad política también es nos ofrece las herramientas agenciales para tomar esa decisión, que individualmente no se puede tomar por también una cuestión analítica. Todos tenemos que ponernos de acuerdo en cuál. Bien, y en tercer lugar, lo que falta en el estado de naturaleza, acá sí sería más jovenciano, es la espada pública. O sea, el poder, no es lo mismo el poder tuyo solito para ejecutar los castigos de la ley natural que el que tiene la espada pública. Entonces, el Poder Ejecutivo, su existencia, lo que garantiza es que cuando haya una violación de las normas, sí se la va a castigar. Que quizás vos no tenés justo en ese momento el poder para hacerlo, y bueno, eso. Además se suma lo que dijo antes, que recuerden que era, que en el estado de naturaleza, cuando se inicia un estado de guerra, no termina nunca. Y no termina nunca por estos motivos, ¿no? Porque no tenemos una ley que escrita y fijada, promulgada universalmente, que podamos ir todos a ver qué dice exactamente la ley. Sacando acá, hagamos caso omiso, que eso siempre igual va a necesitar interpretación. Luego no tenemos ese juez imparcial y tampoco tenemos tanto poder. Pero lo que hace la comunidad política entonces es crear esa entidad política, esa agencia política, por medio de la cual podemos ponernos de acuerdo para legislar esas leyes, elegir al juez y elegir al Poder Ejecutivo. Que es, en el fondo, de lo que carecemos en el estado de naturaleza, es de esa unidad del cuerpo político, sin la cual no puedo elegir el resto de las cosas. Y el consentimiento lo que hace es, entonces, primero generar el cuerpo político, y luego ir generando la institucionalidad política, el diseño institucional que nos permite tener un legislativo, que es el soberano, dividido de eso el poder judicial, y dividido de eso el poder ejecutivo. Y fíjense cómo se corresponden con capacidades que teníamos en el estado de naturaleza. Bien, entonces, ¿se acuerdan que el título del segundo tratado era sobre el origen, el fin y la extensión del poder de la comunidad política? Lo que queda es ver la extensión del poder legislativo. Si bien ya está terminando esta clase,
recuerden esto que yo siempre insisto, se suele hablar de ciertas teorías que podemos ascribir a una tradición liberal como un estado mínimo, ¿no? Pero estado mínimo respecto de la legislación, y no tan mínimo respecto del poder ejecutivo. Y esto es un poco lo que sucede en Locke. El poder legislativo ya lo podríamos incluso haber prefigurado cuando veíamos cómo era el estado de naturaleza lockeano, qué tipo de universo era. Tenía muchísimas normas, y no era muy difícil saber cuáles eran. Entonces el legislativo tiene poco más que hacer que esas normas del derecho natural, fijarlas, convertirlas en derecho positivo. Y el criterio para hacerlo, ¿cuál es? Ese mismo derecho natural. Entonces es como si los legisladores fueran poco más que personas que miran lo que dice el derecho natural y lo escriben. ¿Sí? Y la comunidad política se erige para que ese poder legislativo haga eso. ¿Sí? No hay un voluntarismo que empiece a legislar por encima de ese derecho natural. Sí, Fabio. Federico, cualquiera dije. Perdón. No, pensé que por ahí había un Fabio con la mano levantada. Sí, yo quería preguntar, supongo que no sería la idea que pase esto, porque hay un estado mínimo y la legislación tiene que hacer una traducción y qué sé yo, pero ¿qué pasa si una ley positiva contraría a la ley natural? ¿Puedo, por ejemplo, desobedecer? Porque me acuerdo que en Hobbes Podés apelar al cielo y rebelarte. el soberano podía ser muy malo, pero yo lo tenía que obedecer igual, salvo en casos muy límite. Acá puedo desobedecer. Acá rebelión, depende del tipo de violación de la ley natural que esté haciendo, porque el Poder Ejecutivo puede subsanar esa violación. Que en Hobbes no puede porque es lo mismo, está en las mismas manos. Esta división de poderes empieza a hacer el trayecto, a arar el trayecto de la idea de check and balances, de que los poderes se limitan entre ellos. Si bien el soberano es el legislativo, se limitan entre ellos, en Locke. En el caso de Rousseau, no. En el caso de Rousseau, la soberanía absoluta es mucho más parecida a la hobbesiana que a la lockeana. Quiere decir que la voluntad general no se equivoca, y no viola, igual tampoco hay tanta ley natural para violar, ¿sí? Pero acá Hobbes y Rousseau están más cerca, si bien Rousseau tiene división de poderes, porque Rousseau claramente pone como prioridad el legislativo y el ejecutivo por debajo. O sea, no se limitan mutuamente, sino que uno es absolutamente supremo y soberano y el otro es un agente común. En el caso de Hobbes ya sabemos que no hay división de poderes, y acá hay división de poderes, y si bien parece que lo más importante es el legislativo, en rigor tiene una tarea muy pequeña. El ejecutivo lo puede, ¿no?, andar acomodando para que no se extralimite, y podés rebelarte en el caso de que el poder legislativo atente contra la propiedad. Y apelás al cielo porque ahí en ese caso no hay un tercero imparcial sobre la tierra para dirimir ese conflicto, porque justamente te estás rebelando contra la autoridad política, y ahí es cuando apelás al cielo. Bien, entonces, la próxima clase, ahora ya voy a dejar de grabar.